Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana. Los niños hebreos con ramos de olivo aclamaban al Señor. Los niños hebreos tendiendo sus manos aclamaban al Señor. Con ellos nosotros, palmas y ramos, aclamamos al Señor. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Hoy nos reunimos una vez más para reflexionar sobre la palabra del Señor, iniciando este tiempo de la Semana Mayor. Hoy, Domingo de Ramos, la Iglesia celebra gozosa el anuncio, la presencia de Cristo en este mundo que da su vida para salvarnos, para redimirnos, para llenarnos de gracia. Vamos a escuchar las lecturas de la palabra del Señor, que hoy son largas. Tenemos la pasión del Señor, es extensa, y hacemos una reflexión sobre ella, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas, renovará la paz de la tierra. Pon, Señor, en mi boca, mi labio, mi alma, mi mente y corazón tu santa palabra, y que seas tú, no yo, quien haga estas reflexiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios Padre, el amor del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con nosotros y con tu Espíritu. Lectura de el profeta Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido, una palabra de aliento cada mañana espabila el oído. Para que escuche como los iniciados, el Señor me abrió el oído y no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante los ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría fraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no quedas lejos. Fuerza mía, ven corriendo, ayúdame. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantaré tu fama a mis hermanos en medio de la asamblea. Te alabaré, fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta de San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte, incluso muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasión del Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decirle: el maestro dice, mi momento está cerca y deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 mientras comía y dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos contestaron preguntándose uno a otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado la misma fuente que mí, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valía no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio diciendo: bebed todos, esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron los salmos y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré ante vosotros delante a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras yo voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo: Padre mío, este cáliz no puedo pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cerrados. Dejándolos de nuevo por 3ª vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, ya está aquí el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor
había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron los judíos a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús dijo: envaina la espada, quien espada mata, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús los llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde había reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaron un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron 2 que dijeron: este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y dijo: ¿no tiene nada que responder? ¿Qué son esos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote dijo: te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho. Mas aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Acabáis de oír la blasfemia que decís? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: haz de profeta, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú andabas con Jesús el Galileo? Él negó delante de todos diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otro y le dijo a los que estaban allí: este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro, tú también eres de ellos, te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Entregaron a Jesús a Pilato, el gobernador. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo los llevaron y entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo:
he entregado a muerte a un inocente. Pero ellos dijeron, a nosotros qué, allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron, no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo has dicho. Y mientras acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? ¿Cómo no contestas a ninguna pregunta? El gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no te metas con ese judío. Esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato preguntó, ¿y qué hago con Jesús, el llamado el Mesías? Contestaron todos, que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. El pueblo entero contestó, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo, salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza, y terminada la burla le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo se repartieron su ropa, echando la suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación, este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza, tú
que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: a otros has salvado y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios tanto que lo quiere? Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír algunos de los que estaban por allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló su espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron a la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los Zebedeos. Entonces, al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande en la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, como les decía al iniciar, hoy se inicia el tiempo de la Semana Mayor, para la que nos hemos preparado tanto con esta cuaresma y con esta cuarentena en la que hemos estado sumidos prácticamente todo el planeta. Nosotros
escuchamos las lecturas de hoy domingo de Ramos y vemos cómo el Señor es aclamado como el Rey. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, el Hijo de David. Los niños salían a clamar al Señor, a recibirlo, a anunciarlo, y la gente arreglaba la vía por donde iba con ramos, con sus mantos, y todos estaban contentos y daban gloria a Dios. Reconocían, entraba Jesús triunfal en Jerusalén, montado en un burrico, sencillo, humilde. No entró con grandes ponderaciones, no entró demostrando poderío, ni fuerza, ni violencia, sino con humildad, con amor, y dejaba que la gente y que los niños lo acompañaran, lo hicieran sentir por un momento el rey que venía a dar la vida, a salvarnos. Qué poco nosotros valoramos la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuántos años llevamos conmemorando nosotros la Semana Santa? ¿Cuántos años celebrando el Domingo de Ramos? Y nos preparamos muy bien, compramos los ramos, los organizamos, los ponemos muy bonitos. Aquí en España, en Zaragoza, los adornan con caramelos, con muchos dulces, muchas golosinas, para que los niños sientan esa alegría y se apeguen a ir a la procesión, muchas veces por los dulces, como llaman aquí los chuches, otras veces por simplemente curiosidad y algunos niños con fe. Queridos hermanos, no nos quedemos mirando los ramos y cómo se recibía a Jesús en ese tiempo. Tenemos que volver a la realidad de nuestra vida. Mirar que Jesucristo dio su vida, la entregó por todos y cada uno de nosotros. Que este Domingo de Ramos para nosotros sí sea la entrada triunfal de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma. Que no sea para nosotros una vez más de que pues vamos a la procesión, vamos a disfrutar, vamos a celebrar que Cristo vino y entró triunfal. El día Domingo de Ramos nos recuerda el triunfo de Cristo, sí, pero un triunfo que luego, el jueves, ya nosotros nos habremos olvidado. Y la misma gente que estaba alabando, que estaba clamando, que estaba bendiciendo a Jesús el Domingo de Ramos, piden la condena a muerte de Jesús. Dejemos que esta fiesta del Domingo de Ramos nos traiga el recuerdo alegre, contento de Jesús victorioso, que va a demostrarle al mundo que Él es el Rey, pero un Rey que viene con alegría, con amor, con deseo de entregar su vida, de dar su vida por todo el género humano. Que nosotros podamos, queridos hermanos, reconocer la presencia de Jesús triunfante siempre en nuestra vida, pero triunfante sobre el pecado, sobre la violencia, sobre la muerte, sobre la esclavitud del pecado que a diario nos aleja de Él. Que el Domingo de Ramos sea el inicio que nuestra vida cristiana nos muestra y nos marca para comenzar a caminar en la presencia del Señor. Miremos que el Señor Jesucristo se rebajó y por eso Dios lo levantó. Jesucristo, humilde, sobre un borrico, nos demuestra la forma de vida que tenemos que llevar. En el triunfo, en los acontecimientos de la vida, ser sencillos, humildes, con la cara abierta al amor de Dios, no dejarnos conquistar por lo que el mundo nos ofrece, sino que sabiendo que somos hombres y mujeres que vamos trascendiendo a una vida nueva, nos pongamos la mano en el corazón,
reflexionemos y pidamos, Señor, dame la sabiduría, dame la capacidad de entender que este mundo es pasajero, que debo acercarme más a ti, que este domingo en que Cristo entra triunfante, nos demuestra el poderío, pero en humildad, en amor, en servicio, que no se engríe, que no se siente lleno de poder y que no manda a callar a la gente ni a los niños, sino los deja que disfruten esos momentos de alegría, porque era la única alegría que iba a recibir en este mundo, la forma en que lo aclamaban los niños, su sencillez, su forma de llamarlo el Hijo de Dios, el Rey. Ese Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, tenemos que mantenerlo en nuestro corazón siempre, que Dios es el Rey, que Dios es el Salvador. Hoy iniciamos la Semana Mayor, que esta preparación, con esta celebración de alegría, de entusiasmo en que Cristo entra victorioso a Jerusalén, que es aclamado, que es guiado, que es orientado y seguido por muchos, por sus discípulos que creían que iban a encontrar ya el triunfo, que iban a poder apoderarse del palacio, que iban a disfrutar y iban a ser los grandes poseedores del poder, se desinflan en el transcurso de la semana y todos lo abandonan. Hasta Pedro mismo es capaz de abandonarlo, como nos narra la pasión del Señor Jesucristo que hemos escuchado. Todo el Calvario, todo el acontecimiento que Jesús tuvo que pasar, como después de cenar, el jueves va a hacer la oración y es prendido en el desierto, allá en el huerto de los olivos, donde estaba orando. Es prendido, es traicionado por uno de sus discípulos, por Judas, que lo vende por 30 monedas. ¿Cuántas veces nosotros vendemos nuestra conciencia por menos de 30 monedas? ¿Cuántas veces somos capaces de dejar nuestra vida, de dar un antitestimonio como padres, como esposos, como hijos, como ministros de la iglesia? ¿Cuántas veces nuestro proceder, nuestra forma, vendemos a Jesús? Lo estamos tirando, lo estamos masacrando, lo estamos lapidando nosotros, lo estamos latigando. Nosotros somos hoy en día los verdugos de Jesús. Ya no son los judíos que con sus látigos lo azotaban, sino somos nosotros cuando no tenemos la capacidad de reconocernos pecadores, cuando no somos capaces de acudir a la vida de sacramento, cuando no le abrimos el corazón al Señor para que lo aclamemos como lo hacían los niños de Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, el Hijo de David. Queridos hermanos, el Señor nos demuestra en su prendimiento la humildad y el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Él, en la agonía, invitaba a la oración a sus discípulos. Venid, vamos a orar, acompañadme a orar. Y él se angustiaba, sentía angustia, sentía dolor. Como ser humano me imagino el sufrimiento que estaría pasando. Me van a masacrar, me van a crucificar, me van a azotar, van a acabar conmigo. Sentía